Vamos a ver, ¿es posible que un solo viaje, un único barco, ponga en jaque a toda una industria que mueve miles de millones? Pues sí, es posible. Y hoy vamos a contar la historia de cómo un buque cargado de cerezas y una avería en mitad del Pacífico lo cambiaron, bueno, absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, hay que quedarse con este número, un 93%. El 93% de todas las cerezas que exporta Chile van a un único país, China. Imagínate, es una concentración de riesgo, bueno, es una locura. El cóctel perfecto para que si algo sale mal, el desastre sea monumental. Y claro, toda esa apuesta se juega en lo que llaman el Cherry Express. Esto no es un simple envío, ¿eh? Es una operación logística de altísima velocidad, casi militar, diseñada para una sola cosa: que las cerezas chilenas lleguen frescas, perfectas, justo para el Año Nuevo Lunar en China, que es cuando más se venden. Una maravilla de la ingeniería logística moderna, sí, pero también, como vamos a ver, una ruleta rusa. Vale, vamos a meternos de lleno en este viaje. Un Cherry Express de alto riesgo. Y nuestro protagonista, por llamarlo así, es un barco, el Maersk Saltoro. Piensa en él como un cofre del tesoro flotante porque llevaba a bordo 25.000 toneladas de cerezas en una carrera desesperada contra el reloj. La misión era clarísima: salir de San Antonio, en Chile, y llegar a Nansha, en China, a tiempo para la fiesta más grande del mundo. El barco zarpó el 27 de diciembre. Tenía por delante un viaje de 24 días, ni un minuto más. Todo estaba calculado al milímetro. ¿Por qué? Porque justo antes del Año Nuevo chino, los precios de las cerezas se disparan. Cada hora de retraso no era solo una hora, era una fortuna que se iba evaporando. Y cuando ya casi lo tenían, cuando parecía que todo iba sobre ruedas, pasó. Desastre en el Pacífico. Lo que era un viaje más, de repente se convirtió en una crisis de dimensiones globales. El concepto es a la deriva. ¿Qué significa? Pues básicamente que un barco se queda sin motor, sin nada que lo impulse, y pasa a ser un juguete del viento y de las olas. Y eso es exactamente lo que le pasó al Maersk Saltoro el 13 de enero. A solo 7 días de llegar a puerto, ¿7 días? El motor principal dijo: hasta aquí hemos llegado. Catapum, un fallo catastrófico. Y ahí se quedó, un gigante de acero, parado, impotente, en medio de la nada en el Pacífico. Mirad esta cuenta atrás, bueno, más bien una cuenta hacia adelante, hacia el desastre. La salida el 27 de diciembre, la llegada prevista el 20 de enero, la llegada real el 17 de febrero, un retraso total de 28 días. Un viaje que debía durar 24 días se convirtió en una odisea de 52. 52. Con cada día que pasaba, el tic-tac del reloj era el sonido del dinero, literalmente, pudriéndose en los contenedores. Y al final, el veredicto fue demoledor. La fruta ya no era apta para el consumo humano. Cuando el barco por fin atracó en China, los inspectores abrieron los contenedores y se encontraron el desastre. Y lo más frustrante es que los sistemas de refrigeración habían funcionado perfectamente. Pero no importaba. El tiempo, ese viaje interminable, había destruido a la fruta. Estaba blanda, sin sabor. Todo el cargamento, las 25.000 toneladas, a la basura. Pero esperad, que la pesadilla no había terminado. Perder toda la mercancía era una cosa, pero es que encima surgió un nuevo problemón. Destruir esas 25.000 toneladas de fruta podrida tenía un coste. Y no uno pequeño, unos 25 millones de dólares. Solo para deshacerse de la basura. Y claro, esa factura alguien la iba a tener que pagar. Bien, ya sabemos lo que pasó. Ahora viene la parte complicada. ¿Y ahora qué? Aquí es donde la historia se convierte en lo que podemos llamar una tragedia de 4 caras, porque el desastre no afectó a una sola parte, sino que desató 4 crisis a la vez, una para cada protagonista de esta historia. Y aquí los tenemos, los 4 actores clave de este drama. Por un lado, los exportadores chilenos, que básicamente lo han perdido todo. Luego, los importadores chinos, que contaban con esa fruta y se quedaron con las manos vacías. En el medio, el gigante del transporte, Maersk, con un problema de reputación y técnico gigantesco. Y por supuesto, las aseguradoras, las que al final tienen la sartén por el mango para decidir quién paga los platos rotos. Pensemos un momento en el dilema de los importadores chinos. Se encontraron con una elección imposible. Opción A: aceptar la fruta que ya estaba en mal estado e intentar venderla con unas pérdidas brutales en un mercado que para colmo ya se había desplomado. O la opción B: rechazar todo el cargamento y meterse en una batalla legal internacional de AUPA. ¿Qué hicieron la mayoría? Pues lo segundo. Le devolvieron la patata caliente a los exportadores. Y con esto entramos en el meollo de la cuestión, la pasta. ¿Quién paga todo esto? Pues para responder a esa pregunta hay que adentrarse en un auténtico laberinto de seguros. Un mundo de cláusulas, de letra pequeña y de contratos que son, bueno, un lío monumental.
Aquí está la primera gran regla del juego. Las pólizas de seguro marítimo estándar, las que usa casi todo el mundo, excluyen las pérdidas que vienen por un retraso. Así de claro. O sea, si tu mercancía se estropea porque el barco llega tarde, mala suerte. A primera vista, esto es un mazazo para los exportadores. Parecería que no hay nada que hacer, ¿no? Pues no tan deprisa. Porque aquí viene la excepción, el giro de guión que lo cambia todo. Esa misma póliza que dice no cubrimos retrasos, sí que cubre los daños que son consecuencia directa de una avería catastrófica del motor. ¿Vemos el problema? Tenemos una contradicción total, un vacío legal perfecto para que los abogados se pongan las botas en una batalla que vale millones. Así que al final todo se reduce a esta pregunta, una pregunta que vale cientos de millones de dólares. ¿Qué fue lo que arruinó las cerezas? ¿Fue simplemente el retraso, el paso del tiempo, o fue la avería del motor la causa directa del daño? Dependiendo de la respuesta, paga uno u otro. Es el nudo gordiano de todo este lío y demuestra lo increíblemente complejo que es este caso. Básicamente, los exportadores tenían 3 posibles caminos para intentar cobrar, y ninguno era un paseo. Con las cláusulas inglesas, las más comunes, tenían que demostrar algo casi imposible, que fue la avería y no el retraso lo que dañó la fruta. Con las cláusulas alemanas era una lotería, porque después de la COVID-19 las coberturas se habían reducido mucho. Y luego estaba el seguro de la propia Maersk, el Value Protect, que sí lo cubría, pero una reclamación tan gigantesca podría hacer quebrar el producto entero. O sea, un callejón sin salida por todas partes. Vale, salgamos un momento del lío legal y miremos al futuro, porque esto va más allá de un barco y un cargamento de cerezas. Esto es una llamada de atención para todo el comercio global de productos perecederos. Las consecuencias de este viaje se van a notar durante mucho, mucho tiempo. Si tuviéramos que repartir la responsabilidad, veríamos que no es cosa de uno solo. La mayor parte, claro, es de Maersk, por el fallo técnico del barco. Pero, ojo, los exportadores también tienen su parte por jugárselo todo a una sola carta. Un solo país, un solo envío masivo. Y las aseguradoras también, por seguir con pólizas que a lo mejor ya no sirven para el mundo en el que vivimos. Y aquí llegamos a la gran lección de todo esto. Es una evolución que tiene que ocurrir sí o sí. El seguro marítimo ya no puede centrarse solo en proteger la mercancía como objeto físico. Tiene que evolucionar para proteger el valor comercial de esa mercancía. Para productos como las cerezas, el riesgo no es que se hundan, es que lleguen tarde. El seguro tiene que empezar a cubrir el timing, el llegar a tiempo al mercado. Entonces, ¿cómo va a cambiar el comercio a raíz de esto? Pues el legado del Mars al otro va a ser importante. Vamos a ver cómo los exportadores empiezan a buscar otros mercados, además de China. Ya sabes, no poner todos los huevos en la misma cesta. Veremos envíos más pequeños, pero más a menudo, para no jugárselo todo a un solo barco. Se exigirán seguros mucho más completos. ¿Y todo esto, al final, qué significa? Pues mayores costes de logística y de seguros, que seguramente acabemos pagando todos. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta fundamental. Nuestra cadena de suministro global, ¿para qué está construida? ¿Para ser súper eficiente o para ser resistente a los golpes? El Cherry Express era el culmen de la eficiencia, el sistema perfecto para maximizar beneficios. Pero un solo fallo, uno, y todo se vino abajo. Quizás esta historia nos obliga a pensar si, en esta carrera loca por la eficiencia, nos hemos olvidado de lo más importante, la capacidad de aguantar un golpe. Y esa, desde luego, es una lección que vale mucho más que 25.000 toneladas de cerezas.